Hoy les quiero contar un poco cómo hago para balancear un trabajo de tiempo completo con el emprendimiento, con mis estudios que hago, con atender personas en coaching y con tener una vida. Entonces hace un par de años encontré una metodología, de hecho está en un libro que se llama 168 horas, que lo que dice es que tú puedes planear tu semana en vez de tu día. ¿Qué significa esto? Que aunque un día tiene 24 horas, una semana tiene 168 horas. Y a veces cuando vemos solo de lunes a viernes no nos alcanza para incluir todas estas actividades que queremos hacer. Entonces mi invitación es a que hagas una lista de esas actividades que haces durante la semana, desde dormir, trabajar, comer, tomar baño, manejar, interactuar con la familia, si tienes un hijo, cuidar y acompañar a tu hijo, una lista, y al lado ponle el número de horas que consumes para cada actividad en la semana. Ejemplo, trabajo 10 horas por día de lunes a viernes, son 50 horas. Duermo 7 horas por día de lunes a domingo, son 49 horas. Ahí ya voy en casi la mitad del número de horas que tiene la semana. La invitación es hagamos esta cuenta, sumemos, incluyamos diversión, todas las actividades que realmente hacemos en nuestro día a día, y ahí te vas a encontrar con los diferentes escenarios. Primero, o que no tienes tiempo, y si no tienes tiempo para encajar esta actividad que quieres hacer diferente a trabajar y que implica ir por tus sueños, bien sea estudiar, bien sea montar un emprendimiento, entonces revisa qué se puede quitar de esa lista. Si te queda espacio, buenísimo, entonces mira cómo se puede reconfigurar tu semana para que puedas hacer todo lo que deseas hacer. Les repito, el libro se llama 168 horas, para mí ha sido supremamente útil y me sirve para pensar no en un día como día, sino en una semana como un todo, y la verdad es que ha sido uno de otros tips que estaré compartiendo que me ha ayudado a organizarme, a estructurarme y a abrirle espacio a mis sueños.